Hemos estado ya tocando el capítulo 8 del libro de Romanos. Ustedes saben que hemos estado muy lentamente avanzando. Vimos el capítulo 6 lento, el capítulo 7 bastante lento, porque es como cuando usted está degustando un buen plato. Ese plato que usted lo comienza a degustar de una manera despacia, lento, para poder aprovechar, degustar bien. Tratamos de degustar lo mejor posible cada porción de las escrituras de tal manera que nos deleitemos. Ahí está el deleítate en Jehová. Y ese deleítate en Jehová está en coger cada trocito, cada parte de la escritura y degustarla con los santos para que sea verdaderamente un alimento, ¿no? Y hemos estado ahí en el capítulo 8, ya hablamos sobre el versículo 1, porque estuvimos tratando la anterior oportunidad el versículo 1, hoy nos proponemos avanzar en el versículo 2 de Romanos. Aquellos hermanos que no hayan oído de pronto o que no han podido por algún motivo estar siempre presentes, ustedes saben que allí en la página www.estiempodecosecha.com, en la parte de enseñanzas, ahí están enseñanzas en audio, ahí quedan las enseñanzas para que ustedes puedan volver a escuchar la enseñanza, y también no solamente los que no han podido meterse o entrar, sino aquellos que quieren volver a escuchar la enseñanza. Yo creo que cuando uno la oye 2 veces, va a descubrir cosas que no cogió en el momento. Eso creo que nos ha pasado. Usted vuelve y escucha y dice, uy, esto yo no lo había, en el momento que lo oí, no lo entendí tan bien, o no vi esto, o no le puse tanto cuidado a esto como ahora lo estoy entendiendo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, avivar la palabra en nosotros. Entonces, mis hermanos, ahí está el link, es tiempodecosecha.com, estudio de Romanos 2. Gracias allá a nuestros hermanos que nos envían esa notificación. Particularmente, el capítulo 8 de Romanos es un capítulo preciosísimo, y quiero confesarme delante de ustedes. Cuando yo comencé mi vida cristiana, eso ya hace mucho tiempo, yo leía el capítulo 8 de Romanos y a mí no me gustaba. ¿Cómo le parece a usted? A mí no me gustaba porque cuando yo lo leía me parecía demasiado exagerada el nivel que tiene ese capítulo 8. Yo decía, no, esto es para hombres super hombres. Esto lo dice Pablo porque él era un superhombre. Estoy hablando de mi niñez espiritual, ¿no? Y cuando usted se mete a leer el capítulo 8 de Romanos, es probable que le quede esa sensación de que es demasiado lo que está diciendo allí, demasiado alto para vivir. Con el correr de los años me he dado cuenta, y los hermanos que han estudiado y han leído la escritura y especialmente el capítulo 8, usted se dará cuenta de la belleza que tiene Romanos 8, porque Romanos 8 nos da la clave de eso que es tan misterioso para nosotros y que está relacionado con el vivir en el Espíritu. ¿Cuántas veces usted ha escuchado en la escritura que el apóstol anima a todos los hermanos como una práctica normal de aprender a andar o a caminar en el Espíritu? Y seguramente usted, si ya lleva algunos años en el Señor, usted también estará preguntándose, ¿y cuál es la clave para aprender a andar en el Espíritu? Bueno, si usted quiere que yo le diga, usted en el capítulo 8 de Romanos va a encontrar la clave. Escuche bien, hermano, la clave de lo que significa el andar en el Espíritu. Lo que Pablo dice en tantas otras epístolas, aquí nos da él como la clave. Y creo que sería bueno que le pusiéramos entonces toda la atención necesaria, porque si usted está deseoso de aprender qué es andar en el Espíritu, cómo puedo comenzar a andar en el Espíritu, uno dirá, no, pues los que andan en el Espíritu son los que llevan muchos años en Cristo. No, hermano, desde el primer día que nosotros recibimos la vida de arriba, el Señor nos capacita a nosotros para comenzar a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo es entonces eso? Bueno, eso lo vamos a descubrir aquí en el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos
Ya habíamos visto el versículo 1, por lo tanto, vamos a irnos al versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Aquí Pablo va a darle a los romanos en este versículo 2, va a manifestar algo que es muy importante entender para llegar a concluir de cómo es que uno comienza a andar o a caminar en el Espíritu. Entonces, mis amados, vean ustedes que en el versículo 2, vamos a leer el versículo 2, lo que dice Pablo. Ahí hay un porqué, ¿no? Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A ver, te lo repito. En el versículo 1 le estaba diciendo que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es que un cristiano, un hijo de Dios, tiene la posibilidad todavía de andar conforme a la carne. Y andar conforme a la carne es muerte. Andar conforme a la carne es andar conforme todavía al viejo hombre. Es andar conformado todavía a la vieja naturaleza adámica que está en cada uno de nosotros. Pero también tenemos la posibilidad, como hijos de Dios, y eso ya lo hemos explicado varias veces, tenemos la posibilidad de que ahora, como hijos de Dios, nosotros podamos aprender a andar en el Espíritu o por el Espíritu, ya que tenemos dos naturalezas, y con esas dos naturalezas dentro de nosotros, en nosotros están funcionando dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de vida que es en Cristo Jesús. A Dios gracias que la tenemos. A Dios gracias que podemos acceder a ella. A Dios gracias que podemos entrar en esa realidad. Y tenemos también la naturaleza carnal, la naturaleza caída. Todavía la tenemos. O sea que en esas dos naturalezas los hijos de Dios tienen que moverse mientras están en esta tierra. Quiero decirte eso, hasta el último día, hasta el último suspiro, hasta el último momento de la tapa de la tumba fría, hasta ese último momento, tú tendrás que estar luchando y estar en esas dos naturalezas. Hay una naturaleza que es la naturaleza que ha venido, que ha sido implantada en tu espíritu, esa naturaleza que viene de arriba, la que viene de lo alto, la que nos permite ver las cosas que no se ven con los ojos naturales, esa naturaleza que nos permite a nosotros acceder al mundo de arriba, a las cosas de arriba, a tener la mirada puesta en las cosas de arriba, como decía el apóstol Pablo, dado que estamos en un momento, en un tiempo, estamos inmersos en una realidad que está rodeada de pecado, pero tenemos la oportunidad en el Señor Jesús caminar nosotros en la realidad espiritual mientras estamos aquí en la tierra. Y está la otra naturaleza. Y ahora el versículo 2 dice, nos va a decir algo. Usted tiene dos naturalezas. A ver, todos tenemos esas dos naturalezas. La naturaleza caída que te lleva siempre a aterrizar acá abajo. La naturaleza caída que te obliga siempre a considerar la vida desde un punto de vista solamente terreno, caído. Y está gobernada esa naturaleza por una serie de leyes, todos los organismos vivientes están gobernados por leyes. Todo está gobernado por leyes. El mundo espiritual está gobernado por leyes. El mundo material está también gobernado por leyes. No se olvide de eso. Cuando nosotros estamos conociendo a Dios, nosotros estamos comenzando a conocer las leyes espirituales que van a regir nuestro caminar acá abajo. El desconocimiento de esas leyes nos meten en problemas, claro que sí, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a caminar en aquellas leyes, porque entre más conocemos y estamos cerca de Dios, vamos a conociendo cómo operan las cosas, ¿no? Cómo operan las cosas. Por ejemplo, una ley del mundo espiritual. El que da, recibe.
El que da, recibe. Eso es una ley espiritual. El que da, recibe. Si yo, inmerso en el espíritu, entiendo esa ley y comienzo a entrar en la realidad de esa ley, pues usted aprovechará las ventajas de conocer esa ley. Existe también la ley espiritual de lo que tú siembras, eso recoges. Esa es una ley espiritual. Muy en el mundo natural vemos lo mismo, ¿no? Yo no espero que si yo todos los días siembro odio, rencor, resentimiento a mi alrededor, no voy a pretender que yo vaya a recoger amor, ternura. No, porque he estado sembrando eso siempre. Y todo lo que uno siembre, ciertamente recogerá. Entonces la escritura nos comienza a decir y nos comienza a revelar el apóstol Pablo de que el mundo espiritual está guiado por leyes, porque esas leyes nos permiten a nosotros andar en cierto nivel de autoridad, y esa autoridad es dada a quien conoce cada día más esas leyes, las leyes del Espíritu. ¿Quién te enseña las leyes del Espíritu? Pues el Espíritu Santo que está en ti. ¿Cómo vives esas leyes? En la medida que tú te metes en el Espíritu Santo, en la realidad del Espíritu Santo, vas a comenzar a conocer aquellas leyes que están gobernando el mundo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo, volvemos ahí a Romanos 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ojo que aquí Pablo está hablando de unas leyes espirituales. Vamos a ir desglosando esto un poco. Nosotros habíamos visto que en Romanos del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo menciona la palabra vida casi 9 ocasiones. La palabra vida. Los que han estado en este estudio durante todo este tiempo, pueden ustedes escuchar, y usted que tiene la palabra de Dios, la escritura, usted puede revisar que aproximadamente desde Romanos capítulo 1 al capítulo 6 se menciona la palabra vida en 9 ocasiones. Pero fíjese que ahora en Romanos 8, de repente Pablo une esta palabra vida con el espíritu. Hace como una fusión, porque él ahora va a decir... ¿Se quedó sin audio o soy solo yo? No, yo también. Se quedó sin audio. Te está fallando el audio, Carlitos. Hace un minuto. Se le fue la luz. No, el audio porque todavía está allí. Ya se retiró para volver a entrar. La luz del audio. De ahí salen los alumnos recocheros cuando el profesor se va. Hay que animar la clase. Aprovecho para saludar a los hermanos. Buenas noches, hermanos. La paz del Señor. Me da gusto saludarlos a todos en esta noche en el nombre del Señor. Un abrazo, mi hermano. Buenas noches, hermano Wilson. ¿Cómo le acaba de ir? Muy bien, hermano. Yamilé, Luis Elena, todo muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Lo felicitamos, que por ahí vimos que su hija se bautizó. Nos alegramos en el Señor con usted, mi hermano. Gracias, hermanita, muy contento. Y pues ya también la otra niña ya está programando también para bautizarse en próximos días. Bueno, bendito sea el Señor que claro. ha tenido este anhelo. Claro, todo esto lo debemos también a la iglesia, a los hermanos que oran por nosotros, los hermanos que han tenido, por eso ella quiso bautizar en Ciudad Bolívar, porque los hermanos allí la han apoyado mucho, la han acompañado y la han tenido muy en cuenta, unas hermanitas allá para compartir con ella. Ha sido muy bonito. Y todos ustedes también, desde que nos conocieron, sin duda alguna cuento con las oraciones de ustedes, amados hermanos.
Bueno, hermanos, ¿cómo estamos allí? Nítido, 2020. Bien, Carlitos, pensamos que se te había ido la luz del micrófono. Bueno, no sé qué pasó porque estaba en la tablet y eso se quedó sin sonido. Ahora estoy en el celular. Entonces, espero que me funcione. ¿Sí me oyen bien? Sí, hermano Carlos, sí, ahí se oye bien, perfectamente. Bueno, vamos a continuar entonces, amados hermanos. Estábamos diciendo que Romanos 8, Pablo va a unir una palabrita, vida, la va a unir con la palabra espíritu, porque ahora nos va a hablar del espíritu de vida. Ahí entonces va a decir Pablo que esa ley del espíritu de vida, fíjese que él va a hablar de la ley del espíritu de vida, es una ley. No se está refiriendo a la ley de Dios, a la ley mosaica. Es la ley del espíritu que ha sido injertado o que se ha fusionado dentro de nuestro ser en el espíritu. Ese espíritu es el que trae la vida de arriba. Ese espíritu es el que trae la vida de Dios. Entonces, lo que finalmente Pablo nos está diciendo es que Romanos 8:2 nos está mostrando que Dios llegó a ser el espíritu de vida en nosotros. Te lo vuelvo a repetir. Eso lo que nos está mostrando es que Dios se ha llegado a convertir en el espíritu de vida en nosotros. El espíritu de vida denota un proceso. Nosotros sabemos que Dios en Cristo pasó por un largo proceso que incluyó la encarnación, que incluyó la crucifixión, que incluyó la resurrección, que incluyó la ascensión, que incluyó la entronación. Son palabras que de pronto usted dice, hermano, qué poco de palabras tan complejas. No, préstele solamente atención. Cristo se encarnó, Jesús es el Cristo encarnado, y Cristo pasó por su vida, permite de que haya un proceso, y el Espíritu Santo va tomando y va recibiendo todo ese proceso de vida que hubo en Jesús desde su nacimiento. Por eso hablé de la encarnación, por eso hablé de la crucifixión, de la resurrección y la ascensión y de la entronización. Todo eso, el Espíritu Santo que estaba en el Señor se llenó de toda esa realidad, pasó por todas esas etapas. El Espíritu de vida en Cristo Jesús estaba recibiendo toda esa información de lo que estaba pasando, de lo que estaba sucediendo, de lo que Cristo estaba viviendo o Jesús estaba viviendo como hombre en esta tierra, y el Espíritu se llenó de toda esa experiencia, de esa vida. Así que Jesucristo no es un Dios crudo, vamos a utilizar esa forma, esa palabra como de pronto no es la muy apropiada, pero sino que queremos dar a entender que Dios en Cristo estaba procesando su vida. En Romanos 8, el Espíritu es Dios procesado. Ese Dios procesado que se nos ha dado a nosotros para que tengamos esa vida procesada y nosotros podamos caminar en esos procesos, entender esos procesos, vivir esos procesos y entrar en la realidad de cada uno de esos procesos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Nos perdimos o estamos bien? Ok, bueno, gloria a Dios. La realidad de la vida del Señor
ahora vino a nosotros y se unió a nuestro espíritu para que toda esa vida comience a ser una realidad también en nosotros. Me explico. Cuando el Señor habla de la cruz, el Señor Jesús tuvo la experiencia de la cruz, ¿cierto? Él tuvo la experiencia de la cruz. Y la cruz del Señor es la cruz del Señor. Pero en la experiencia que Él vivió, usted como hijo de Dios tiene que recibir también la influencia de esa realidad para que usted aprenda a tomar su propia cruz. Como dice el Señor, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quiere decir que de la experiencia de la cruz del Señor, yo también tengo que tomar de mi propia experiencia, pasar por esa etapa en mi vida, caminar en esa etapa en mi vida para que la cruz de Cristo sea en mí una realidad. Y también tendré que pasar a experimentar qué es la vida de resurrección en mí, qué es la vida de ascensión en mí, qué es la vida de la entronización en mí. Son todas esas etapas del Cristo procesado que deben comenzar a ser en nosotros como señales en el camino que nos animan a nosotros también a decir cómo es vivir la vida del Señor en resurrección. Y yo sé que ya muchos hermanos están teniendo esa experiencia y cada día el Señor va a estar agenciando más esa experiencia en esta generación que se está levantando, porque así como en esta generación ha habido mucho pecado, estamos llegando al borde del pecado de todo el acúmulo de todas las generaciones, pero lo que viene, la gloria postrera de la casa, como dice la palabra, va a ser mayor, es porque las nuevas generaciones que se están levantando son generaciones que van a poder entender todas estas realidades, vivir en estas realidades y poder caminar como el Señor Jesucristo caminó sobre esta tierra. ¿De dónde proviene el espíritu de vida? Pues el espíritu de vida proviene de Dios. Y ese espíritu procesado está regido por una gran ley. ¿Cómo le llama Pablo a esa gran ley? Se le conoce como la ley del espíritu de vida. Por eso dice, porque la ley del espíritu de vida. O sea que la ley del espíritu de vida es como decir la gran ley que gobierna todas las cosas que son del espíritu. ¿Estamos bien ahí, hermanos? Carlitos. Dime. Eso del espíritu procesado me suena como raro, no sé, nunca lo había oído. Bueno, qué bueno que lo estás oyendo esta noche, para que lo vayas entonces teniendo en cuenta. El espíritu procesado, estamos hablando de justamente todo lo que acabo de explicar. Es todo lo que ya está en nuestro espíritu, que fue una realidad en la vida del Señor Jesús, ahora está dentro de nosotros y puede ser tomado. Cada una de esas realidades del Señor tiene que ser experimentada por nosotros. No puede haber un cristiano que pueda decir, no, el Señor tomó la cruz, pero yo no tengo nada que ver con la cruz. Esa es la cruz de Él y ya, y yo no tengo la experiencia de la cruz. No, porque si ya el espíritu de vida de Cristo que está en ti, en Cristo pasó por ese proceso, tú también tienes que entender cómo es ese proceso en tu vida. Eso no puede ser algo lejano. La vida Perdona, es que había entendido, sí entiendo que nuestro espíritu, pues en nosotros hay procesos, pero es que pensé que tú te referías era al Espíritu Santo y me sonaba rarísimo el Espíritu Santo procesado. Ya. ¿Te refieres al Espíritu nuestro? El Espíritu nuestro tiene que tomar todos los procesos por los cuales pasó el Señor Jesús, que está dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Claro, ya lo entiendo, sí. Bueno. Ok, ya me queda claro, Carlito, gracias. Ya. ¿Qué tenemos en esta ley? Estamos hablando de la ley del espíritu de vida. ¿Cuál es la esencia de dicha ley? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de la ley del espíritu de vida
los elementos constitutivos de la ley del espíritu de vida tienen que ver con la vida eterna y tienen que ver con ese espíritu divino, el espíritu divino que está dentro de nosotros. O sea que esa ley es poderosa y dinámica y su poder es espontáneo. Es una ley dinámica porque todo el tiempo la vida de Dios está fluyendo. Estamos hablando del Espíritu Divino que está dentro de nosotros, que nos concede una vida eterna, una vida que no se acaba. Es una vida que fluye continuamente. Y esa ley es tan gloriosa y está dentro de nuestro espíritu, y que esa es la ley que rige y sustenta todo lo concerniente a lo espiritual. Todas las realidades espirituales, todo lo que el Señor quiere darnos a entender de su mundo espiritual está contenida en esa realidad, en esa ley del espíritu de vida. No nos vamos a perder allí, hermanos. Sabemos entonces ahora, a ver, Alex. A ver, pienso que esta ley de vida nueva, pues que sabemos que es en Cristo, viene como a colocarnos bien en sintonía de lo que decía Juan, ¿no? De lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí esa vida nueva en Cristo es la que nos va a poder dar a conocer todo lo que es del espíritu, que es espiritual. Ya la carne, gobernada por el pecado, nos enseñó lo que era procesar en la carne el pecado. Ahora el Espíritu nos va a enseñar a procesar en el Espíritu nuestro todo lo que viene del Espíritu de Dios. Pienso que por ahí podemos entender las palabras de Juan. Sí, mi hermano, tienes toda la razón. Ahí vamos entendiendo cada día más aspectos de las Escrituras que están allí, que a veces no las entendemos, pero eso es lo que está diciendo también Juan, ¿no? Nosotros sabemos, como Pablo lo venía señalando desde el capítulo 6 y 7, que la ley de Moisés era una ley que no podía sujetar y acabar lo relacionado con nuestra naturaleza pecaminosa. Ustedes recuerdan que ya hablamos de eso. La ley de Moisés, la ley que fue dada en el antiguo pacto, no podía sujetar y acabar nuestra naturaleza pecaminosa. Eso lo vimos con lujo de detalles ahí en Romanos capítulo 7, desde el versículo 7 al 25. Pero la ley del espíritu de vida, en cambio, utiliza todos los recursos divinos para combatir y derrocar la naturaleza pecaminosa que hay, que yo les dije ahorita al comienzo que estamos en medio de dos naturalezas. La naturaleza caída, adámica, la naturaleza que no se sujeta a Dios, la naturaleza rebelde, la naturaleza anárquica, todavía está en nosotros. Pero también ahora tenemos la naturaleza, somos partícipes de la naturaleza divina, como dice el apóstol Pedro, y esa naturaleza divina está gobernada por la ley del espíritu de vida. Y lo que estoy queriéndole decir a ustedes ahora es que si yo estoy ahora sujeto a la ley del espíritu de vida, tengo todos los recursos divinos para combatir y derrocar la naturaleza pecaminosa que se rige por las leyes que están gobernando esa naturaleza. La ley del espíritu de vida nos libera de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida, como lo dice Pablo, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no me va a librar, no es algo que va a ser en el futuro, es algo que es continuo. No dice tampoco me libró, porque es un presente continuo. ¿Qué es un presente continuo? Algo que tiene que ser una realidad cada día en mi vida. Todos los días yo tengo que comprobar en mi experiencia que tengo los recursos necesarios que ya Dios me ha dado en el espíritu de vida de Cristo para que con esas leyes que gobiernan ese espíritu yo pueda ser vencedor en esa lucha que hay con esa naturaleza pecaminosa que está todavía en nosotros. Porque esa naturaleza pecaminosa está gobernada por las leyes del pecado y de la muerte.
Pero hay lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, hay una ley superior, que es la ley del espíritu de vida. Gózate con la ley del espíritu de vida, porque los hombres que nacen sobre esta tierra están sujetos y están sometidos y están gobernados por la ley del pecado y de la muerte. Todo hombre que nace sobre esta tierra solamente puede darse cuenta en su experiencia que la ley del pecado y de la muerte es una realidad en su vida todos los días. Pero ahora el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros en Romanos 8 que nosotros no somos como los del mundo, sino que ahora nosotros tenemos la posibilidad de recurrir a la ley del espíritu de vida dentro de nosotros, que es vencedora sobre la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? A ver, el hermano Javier. Amén, amén. ¿Sí está el hermano Javier diciendo algo? Sí, qué pena, hermano Carlos. Tenía el micrófono apagado. Entiendo que andamos entre el hombre entre la naturaleza caída, porque tenemos el pecado, ¿cierto? Y ¿Sí? tenemos la otra ley. O sea que estamos con las dos leyes, o solo prevalece una ley, la ley del espíritu. Porque de todas maneras, aunque somos nacidos de nuevo, también pecamos. ¿Es correcto o estoy equivocado? No, estás correcto. El que tú andes en una o en otra, ¿de quién depende? De mí, Sí, señor. de mi actuar. Sí, señor. El que andes en una o en otra depende de ti. Tú eres el que toma la decisión. Como dice por allá el Señor, el pecado está a la puerta. Lo dice por allá en Génesis, no, el pecado está a la puerta. Con todo eso tú te enseñorearás de él. Eso se le dijo a Caín, ¿no? Y es lo mismo que nos dice el Señor. Claro, ahora está la ley del pecado y de la muerte operando en la vieja naturaleza, pero ahora también tú tienes la posibilidad de tomar la decisión de no entrar en esa ley, sino que entrar en otra ley. Entonces me voy a explicar. Creo que esto lo he explicado algunas veces. Estoy atado a la realidad de las cosas terrenales, hablando de forma natural, ¿no? Nosotros nos movemos, caminamos, los vehículos, las motos, los carros, los buses, todo anda en ruedas y estoy sometido a esas leyes, ¿no? Yo quiero llegar, eso hablábamos con mi esposa, ¿no? Hablábamos ayer, a las 2 de la tarde del día sábado, a las 3 de la tarde, perdón, a las 2 de la tarde estábamos en Bogotá. 3 de la tarde estábamos en Bogotá, 12 mediodía en Bogotá. Y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, estábamos en Cali. La hermana Luz la teníamos aquí en Cali, a las pocas horas estaba en Argentina y ahora nos habló desde Chile. A ver, ¿qué pasó allí? Si nosotros nos vamos a las leyes que guían nuestra forma usual, que gobiernan nuestra forma de movilización, que es andar en un carro, en una moto, en un bus. Bueno, si yo voy de aquí a Bogotá, eso me tomará 10 horas andando en un bus. Pero si yo me embarco en un avión, el viaje se demora 45 minutos. ¿Por qué es posible eso? A ver, hermano, les hago esa pregunta. ¿Por qué es posible eso? Por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la velocidad. La ley de la velocidad. ¿Quién da más? Aerodinámica, ¿no? La otra vez no utilizaron esa palabra. Sí, señora. Unas cosas son las leyes naturales de la velocidad y del transporte cotidiano, las leyes que gobiernan nuestra forma natural, pero otra cosa es
Hay una ley que gobierna esa ley, por lo tanto el tiempo se disminuye y es la ley de la aerodinámica. Y el avión cumple con esa ley. Entonces esa ley domina, si yo quiero tiempo, esa ley domina sobre la ley en la que me muevo normalmente, porque de aquí a Bogotá hay 10 horas, pero en 45 minutos me monto en un avión y ya estoy en Bogotá. O sea que esto es muy interesante. Lo que nos quiere decir el Señor es, bueno, ¿tú bajo cuál ley quieres estar siendo gobernado? ¿Estás bajo, vamos a hablarlo así como si fuera natural, o quieres en avión o quieres en bicicleta? ¿Cuál de las dos quieres tú? ¿O quieres en avión o quieres en bicicleta? Esa es una decisión que debes tomar tú. Todos los días tenemos que tomar esa decisión. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, sí, ahí la tengo clara. Uno decide en qué ley va a tomar, pero es imposible porque igual pecamos de una u otra forma. Siempre vamos a caer a la otra ley. Bueno, lo que... Si no seríamos perfectos, porque entonces, nunca pecamos, entonces siempre vamos a estar por la ley del Espíritu. Pero bueno, pues, como lo humanos... que estamos tratando de decir aquí es que el ánimo que nos da Pablo es que en la medida que tú vayas madurando en el Señor, y lo dije al principio, ¿no? Nosotros estaremos entre esas dos leyes hasta el final de nuestra vida. Hasta el último suspiro estaremos entre esas dos leyes. Pero ¿a qué es lo que nos anima Pablo, el apóstol? Nos está diciendo, en la medida que tú vayas comprendiendo la realidad de la ley del Espíritu y vayas creciendo y madurando, entenderás que es mejor someterse a la ley del Espíritu, y cada que tú te sometes a esa ley del Espíritu, cada vez menos estarás siendo afectado por la ley del pecado y de la muerte. Y ese es el objetivo de caminar y andar en el Espíritu. Por eso es que Pablo dice por allá en Gálatas, andad en el Espíritu como una realidad diaria. Porque él es consciente de que estamos sujetos en cualquier momento a caer en pecado. Pero en más yo camino guiando en el Espíritu, menos caigo en pecado. Menos me voy a esa ley. Menos andaré en bicicleta. Menos andaré a pie. Estaré andando en otro nivel, aunque estoy en esta vida. Aldemar. Hermano, ese no es el mismo tema donde nos explican a nosotros que si nosotros nos dejamos gobernar por la vida de Cristo y dejamos que Cristo entre en nosotros, así mismo estamos siendo vencedores. Entonces ya la ley que teníamos antiguamente, pues obviamente tiene que bajar, ¿no? Tiene que mermar. Entonces a eso es lo que Cristo nos está invitando, a que nosotros cada día sea menos la ley de adámica y seamos más espirituales, hermano. Claro, claro, eso es volverse un hombre espiritual, ¿no? Y esa es la invitación que hace Pablo en el libro de Efesios, de que todos avancemos hacia la madurez, llegando a la estatura del varón perfecto. A ver. Yo lo que veo, mis hermanos, es que aquí Pablo nos está haciendo caer en cuenta de algo. Antes de que el Señor nos regalara esta vida nueva en el Espíritu, que es por gracia y llega con la gracia, pues nosotros no teníamos alternativa. Nosotros sin esta nueva ley, Pablo lo reconoció en el capítulo 7, éramos miserables. ¿Por qué? Porque queriendo nosotros agradar a Dios, pues no podíamos porque estábamos bajo una ley que nos gobernaba. Entonces pienso que lo que Pablo está haciendo ahora aquí, el énfasis en Romanos 8 es eso. Gracias doy al Señor porque pues, nos ha dado a su Hijo, o sea, nos está diciendo, mire, ya tenemos cómo colocar esta ley que es superior por encima de la que nos gobernaba, o sea que hasta antes de que el Señor llegara no teníamos ninguna alternativa, ninguna esperanza, simplemente éramos gobernados por esa ley, porque no había una ley superior que nos diera autoridad para tomar posesión nosotros. Ok, Alex, vamos con Maite y después con la hermana Janet. Carlitos, en resumidas cuentas, vivir nuestra vida pudiendo caminar con más de Cristo y menos de nosotros. Exactamente, esa fue a la conclusión que llegó Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que él crezca para que yo mengüe, y eso es, en otras palabras,
más avanzadas, más tecnológicamente espiritual avanzadas, es lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 8. ¿Qué dice la hermana Janet? Pues yo lo que pienso es que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios de este tiempo, digamos después de la venida del Señor y del Espíritu de Dios en nosotros, del Espíritu de vida, tenemos incluso una ventaja que no tuvieron los apóstoles, los discípulos, perdón, porque los discípulos caminaron con el Señor, lo vieron, estuvieron con Él, pero ellos no tuvieron el Espíritu Santo dentro de ellos en ese tiempo, fue después. Y entonces, digamos que siento que por eso es el Espíritu superior, el de Cristo, el que nos permite entrar en esa comunión con Él, permanecer en esa comunión con Él, ser uno con Él y pues definitivamente poder, digamos, poder entender el tema de la vida eterna y poder entender, digamos, la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque realmente cuando el Señor nos da a su Santo Espíritu, nos está dando, pues, siento yo, una ley y un espíritu maravilloso, ¿no? Y por eso Él le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo que Él era el Hijo de Dios, le dijo que bienaventurado Él, porque se lo había revelado directamente el Señor, ¿no? Que es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros, revelándose en nosotros para que nosotros lo conozcamos y entendamos la ley del Espíritu de vida. Bueno, sí, así es, hermana Janet, muchas gracias. Bien, hermano. Gracias. Estamos en un tiempo apasionante como nunca antes en la historia de la iglesia ha ocurrido. Porque si nosotros comenzamos a entender esto, hermanos, si lo comenzamos a entender, una cosa es que lo entendamos y otra cosa es que lo vivamos. Y yo creo que antes de que el Señor venga, y estamos prontos a la venida del Señor, esto va a ser una realidad para el cuerpo de Cristo. Nunca antes en la historia de la iglesia estamos tan cerca a la venida de Cristo. Y dice la palabra de Dios, y creemos en lo que la palabra dice, que la gloria de la postrer casa será mayor que la primera. Y nosotros vimos que el poder del Espíritu Santo se derramó en ese Pentecostés, en el inicio de la iglesia, y fue algo glorioso. Pero los hijos de Dios que nos ha tocado vivir los últimos tiempos, vamos a volver a ver algo de esto, pero de una manera magnificada. Porque la gloria de la casa de Dios va a ser magnificada, y si tú estás oyendo esto esta noche, es para que tú estés convencido que tú haces parte también de esa generación de hijos de Dios que están preparándose y entendiendo las cosas, no para tenerlo como una cátedra, una enseñanza, sino para que usted se anime y para que usted diga, yo quiero vivir eso, yo deseo eso, yo quiero entrar en eso. Nunca antes como hoy, los hijos de Dios podrán hacer frente al pecado, dado que el Señor dice en su palabra, así como abundó el pecado, sobreabundará la gracia, y la gracia nos va a capacitar para que nosotros podamos entrar en esos lugares y en esos ámbitos donde el pecado ya no puede ser y seguir siendo todavía para nosotros la ley del pecado y de la muerte sea la realidad de tantos hijos de Dios. En este momento nosotros vemos a nuestro alrededor una iglesia que está totalmente pisoteada, pero yo estoy viendo alrededor muchos hijos de Dios que están comenzando a levantar una voz profética, a levantarse en medio de las circunstancias diciendo, no, esto no puede ser lo mismo, no puede seguir siendo lo mismo de años y años hasta llegar al estado que está la iglesia hoy en día. La iglesia que nosotros vemos hoy en día, en la mayoría de los casos, es una iglesia que está sometida por la ley del pecado y de la muerte. Pero los hijos de Dios que entienden este mensaje, los hijos de Dios que entran en la realidad de lo que estamos leyendo aquí, yo les decía que cuando yo leía en mis inicios de mi vida cristiana, Romanos 8, yo decía, no, esto no puede ser, esto es demasiado alto. No, esto no es demasiado alto. Esta es la vida espiritual natural de un hijo de Dios.
Esta es la forma como un hijo de Dios tiene que comenzar a entender que así debe vivir su vida, hermano. Entonces tenemos que pedirle al Señor que verdaderamente no solamente entendamos esto en la mente aquí, sino que esto baje a nuestro corazón y de nuestro corazón baje a nuestra realidad para que podamos nosotros caminar en estas verdades. Dios ha mostrado que el poder del Espíritu de vida, que fue el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y es lo que dice en Efesios, que ese poder está en nosotros, es capaz de romper la ley del pecado y de la muerte. Es capaz de romper la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué significa eso? ¿Que entonces ya un hijo de Dios nunca pecará más? No, lo que estoy diciendo es que cada vez menos y menos y menos estaremos relacionados con el pecado. Tenemos un nuevo poder. ¿Y cuál es ese nuevo poder? Lo decía la hermana Janet. Esto no es el poder del antiguo pacto, estamos en el poder del nuevo pacto. Si quiero todo lo que está en Cristo, escuche esto que voy a decir, hermano. Si quiero todo lo que está en Cristo, debo aprender a andar en el Espíritu. Si quiero todo lo que está en esa vida que está dentro de mí, si yo quiero disfrutar de todo eso, debo aprender a andar en el Espíritu. Para participar de lo que es mío, de lo que se te ha concedido, de lo que se te ha dado en Cristo, debo aprender a andar en el Espíritu. Eso de andar en el Espíritu no es una palabra cliché, no es una palabra teológica simplemente. Eso de andar en el Espíritu tiene que ser una realidad para ti y para mí. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero aprender a andar en el Espíritu. Enséñame, Señor, a andar en el Espíritu. Que andar en el Espíritu sea mi realidad de vida cada día mayor. Porque entre más estoy aprendiendo a andar en el Espíritu, más me estaré alejando de la influencia de la vieja naturaleza, porque la vieja naturaleza siempre me llevará a camino de muerte, siempre me llevará a camino de dolor. Es real lo que la Biblia dice en Efesios 1:3. ¿Qué dice Efesios 1:3? A ver, ¿qué dice Efesios 1:3? Lo quiero invitar para que usted vaya a Efesios 1:3, porque esto lo dijo Pablo a una iglesia que era una iglesia que había entrado en madurez. No que un hermano había entrado en madurez, sino que la iglesia, el cuerpo de hermanos había entrado en madurez. Digamos que esa es la gran excepción en nuestros días, porque en algunas congregaciones nosotros vemos de pronto algún hermano que ha estado atisbando llegar a algún camino de madurez, pero cuando nosotros vemos Efesios nos estamos hablando de una iglesia madura, que Pablo le puede escribir una carta en los términos que ellos podían entenderla, y estos términos nos han llegado a nosotros y podemos nosotros también llegar a entender qué significa eso. ¿Alguien me lee Efesios 1:3, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted, hermano, y todos los hermanos, ¿usted cuántas veces ha leído ese pasaje? Lo tengo marcado, muchas. Pero preste atención a lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá. ¿Dice que nos bendecirá? No, que nos bendijo, ya nos bendijo. ¿Que nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. Bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿a dónde están esas bendiciones espirituales? ¿Dónde están escondidas? ¿Dónde están presentes? ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Ahora te pregunto, ¿tú tienes a Cristo? Si tú tienes a Cristo dentro de ti, todas las bendiciones espirituales que tiene el Padre para cada uno de los hijos están en Él. Sencillo. Pero usted me está diciendo todas las bendiciones, hermano, te estoy diciendo todas. ¿Me falta alguna? Ninguna.
Ninguna. Todas las bendiciones espirituales. Cuando tú entiendes esto, mi hermano, esto que llamamos bendición espiritual, esto que la Biblia llama como bendición espiritual, es lo que constituye las verdaderas riquezas que tenemos como hijos de Dios. Cada una de esas bendiciones espirituales hacen parte de la gran riqueza que tenemos como hijos de Dios. Cuando tú entiendes esto, comienzas entonces a darle prioridad a las cosas de arriba. Porque tú dices, oiga, yo estoy pegado acá abajo a las cosas terrenales, lucho, me muero por tener las cosas de acá abajo, pero no has considerado que todas las bendiciones espirituales están dentro de ti y que esas bendiciones espirituales son superabundantes comparadas con las cosas de acá abajo. Cuando tú comiences a vivir esa vida realidad, a tener esa realidad espiritual y comiences a andar en esa realidad espiritual, ¿sabes qué va a pasar? Que las cosas acá abajo se van a convertir en añadidura. Así tengas lo que tengas, para ti eso va a ser una añadidura. Entonces la iglesia comenzará a entrar en otra sintonía. Hoy en día se le dice a la iglesia, ven por lo que tú necesitas, Dios te va a dar, mira, Dios te quiere dar, que tengas un mejor carro, que tengas una mejor casa, que tengas una mejor, siempre planteando que la cosa es acá abajo, siempre diciéndonos que acá abajo es que tú tienes que andar buscando y que Dios vino para darte las cosas de abajo. No, hermano, Dios no tiene problema con las cosas de abajo. Él te puede dar las cosas de abajo sin ningún problema. El problema que nosotros tenemos es entender que lo más valioso que tenemos que atesorar son las cosas de arriba. El hermano Aldemar y después el hermano Javier. Hermano, una preguntita. Precisamente meditando, por eso fue que el Señor nos escogió como linaje, para que nosotros anduviéramos en toda bendición espiritual como santos delante de Él sin mancha. Nosotros somos linaje espiritual, real sacerdocio, nación santa, en razón y en virtud de que somos hijos. Y que somos hijos, somos un pueblo llamado para ser reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes, como otros hermanos lo pueden decir, porque Dios está interesado en que estos hijos de Dios comiencen a entender cuáles son sus riquezas. Hermano Javier. Bueno, Carlos, Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y las iglesias de hoy, la mayoría, lo que le ofrecen a los creyentes son las añadiduras, porque ellos siempre dicen, o como las iglesias de la prosperidad, o esas que ofrecen, pues que Dios le dará alguna cosa mejor, ¿no? Que una casa más grande, que un mejor empleo, que todos estos cuentos. Las iglesias no ofrecen primero lo espiritual, sino las añadiduras para que los hombres lleguen a ellas. Tienes toda la razón, hermano, de eso es lo que estamos justamente hablando. El pueblo de Dios perece por falta del verdadero conocimiento. El pueblo de Dios languidece por verdadera comida espiritual. El pueblo de Dios está dando vueltas en un desierto incansable donde solamente se le ofrece a tener las cosas de este mundo como la prioridad, como cualquier gentil. Cuando el Señor dijo, no, ustedes, mis discípulos, no serán así. Ustedes primero buscarán el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. Ojo que está diciendo el Señor que de forma primaria. No está descartando el Señor que las cosas de acá abajo no tengan un valor, pero lo que está diciendo es primeramente que tu corazón se enfoque en las cosas de arriba, lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, y dice, y cuando comiences a vivir en esa realidad, comenzarás a entender que las cosas de abajo son verdaderas añadiduras. Ya tu preocupación, tu ansiedad, tu depresión por no tener las cosas que tú quisieras tener y como las quisieras tener, eso no es lo que va a conducir tu vida, porque tu vida estará enfocada en la realidad de las cosas de arriba.
Ya el Señor no tiene problema, como les estaba diciendo, hermanos, de que las añadiduras estén allí. Puedes tener el carro último modelo, la casa más grande, lo que sea, pero tu corazón no va a estar allí. Y eso es lo que está buscando el Señor en sus hijos, que sus hijos se desenfoquen de ver las cosas de acá abajo primeramente, porque algunos dicen, no, cuando yo alcance estas cosas, ahí sí, cuando el Señor me dé este recurso, cuando el Señor me dé aquello, ahí sí voy a comenzar a buscar a Dios verdaderamente porque ya tengo lo que necesito. Mentiroso, mentiras, porque nunca se cansa el corazón, nunca se sacia. Siempre querrás tener más. Y entonces en esa lucha interminable y en esa rueda de tu avaricia nunca vas a llegar a estar contento y nunca se va a llegar el día donde tú vayas a decir, verdaderamente llegó el día para dedicarme a las cosas del Señor. No es así, no es así. No te engañes ni te dejes engañar. Ahora entendemos en qué consisten las verdaderas riquezas que tenemos. Ahora estás valorando qué es el poder que está hablando Pablo de la ley del espíritu de vida que está dentro de ti. Ahora estás considerando la gloria de ese poder que está en ti. Y ese poder del Espíritu nos ayuda. ¿A qué nos ayuda ese poder? A hacer grandes cosas, grandes milagros. Ese poder nos ayuda a entender estas cosas. Ese poder nos ayuda a aterrizar estas cosas. Ese poder nos ayuda a disfrutar de esas cosas. Para eso es principalmente ese poder. A veces algunos creen que el poder del Espíritu Santo es para allá hacer milagros, abrir el mar muerto, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso lo vio el pueblo de Dios y eso no los movió en su corazón, siguieron siendo los mismos y quedaron postrados en el desierto. Pero el poder es para poder experimentar, para poder vivir nuestra realidad en el Señor y darle peso a lo que tiene que tener peso. Hermanos, ¿estamos en cuál versículo? En el versículo 2. Pasemos al versículo 3. Romanos 8:3. ¿Me lo lee alguien, por favor? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Tremendo esto, hermanos, tremendo. ¿Por qué es tremendo lo que está diciendo Pablo? Esto es una revelación del apóstol Pablo, ¿no? Ustedes saben que el apóstol Pedro decía, oiga, hay cosas que el hermano Pablo dice que son difíciles de entender y por eso algunos las tuercen. Bueno, esta hace parte de esas cosas difíciles que Pablo está hablando. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Bueno, más o menos lo que Pablo está queriendo dar a entender es que Dios sabía, porque Dios siempre sabe todo, que en su estado natural, es decir, en la naturaleza carnal, ningún hombre puede hacer el bien. Por más de que quiera hacer el bien, todo sale al revés. Es imposible que lo haga debido a la debilidad de la carne. Ahora, como Dios sabía eso anticipadamente, proveyó un plan de salvación para el hombre, porque el hombre, después de que cayó de la gloria de Dios y fue destituido de la presencia de Dios, quedó en esa naturaleza, en la naturaleza carnal, en esa naturaleza caída. Todo hombre nace así desde Adán hasta nuestro tiempo, nace de la misma manera. Pero Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él ya tenía un plan. Eso es lo que nosotros conocemos como el plan de salvación. ¿En qué consistía ese plan? Bueno, el plan consistía en que Dios tenía que darle al hombre la entrada otra vez a su presencia. El hombre cayó y salió de su presencia. El hombre salió de su presencia, fue destituido de la presencia y quedó en la naturaleza carnal. Y en esa naturaleza carnal, que es una naturaleza que está regida por la ley del pecado y de la muerte, el hombre en ese estado siempre permanecerá separado de Dios por siempre, por siempre. Dios, en su plan, quiso que su hijo, su amado hijo,
el Cristo viniera en semejanza de carne y de sangre, para que en esa carne fuera condenado el pecado. Nosotros sabemos que el pecado, ¿dónde mora? Pues el pecado mora en la carne. Por lo tanto, la carne tenía que ser vencida. Es decir, la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo carne, ¿no? Cuando usted lee Juan 1:14, eso es lo que dice Juan, que Él se hizo carne. Ahora, mucho ojo con ese término. Estoy hablando que Él se hizo carne. Eso no significa que Jesús se hizo carne para adquirir una naturaleza pecaminosa. No. Porque ustedes saben que Romanos, aquí 8:3 nos dice que Él fue enviado, enviando a su Hijo, dice, en semejanza de carne, en semejanza, pero no en naturaleza pecaminosa. Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa. Eso ustedes lo saben. Él es el santo de los santos. Él no tenía naturaleza pecaminosa como nosotros. Pero entonces vino en semejanza de carne. ¿Qué significa en semejanza? Pues como usted y como yo, con carne y sangre. O sea que a Jesús, como a usted, los latigazos que recibió le dolieron porque estaba en carne como usted. La sangre que brotó es la sangre que brota de un hombre que está herido. No era una ficción, para él era una realidad, porque vino en carne y en sangre. Nosotros sabemos que en Corintios 5:21 se nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo que él fuera hecho pecado no significa que él fuera pecaminoso en su naturaleza. Él tomó la semejanza de carne de pecado. Acuérdese usted, cuando Jesús estuvo hablando con Nicodemo, Jesús le habló a Nicodemo acerca de un acontecimiento del Antiguo Testamento donde el pueblo en el desierto, como para variar, tentaron a Dios y se rebotaron y dijeron que no tenían carne y que habían ido a ese desierto para morir de hambre y que ellos querían carne. Y bueno, Dios les mandó codornices, dice que ellos comieron hasta que se les salió por las narices. ¿Se acuerda ese pasaje? La única forma de que pudo pararse esa condición de que el pueblo, por ese deseo que tuvo, dice que vinieron serpientes y los mordieron y comenzaron a morir muchos. Entonces la única forma, o la forma que le dio Dios a Moisés para que se parara la mortandad, era que se hiciera una serpiente de bronce y se colocara en un asta y se levantara, y cuando las personas que eran mordidas por una serpiente miraban esa serpiente que estaba levantada en el asta, dice que las personas no morían. Y Jesús le habló de eso a Nicodemo, y Jesús le dijo a Nicodemo exactamente que él iba a ser levantado, dando referencia a que así como había pasado allá en ese episodio, que eso era un ensayo, lo que pasó en el antiguo pacto era un ensayo de algo que iba a pasar en el nuevo, porque lo que estaba queriéndonos dar a entender ese ensayo allá en el Antiguo Testamento es que el que iba a asumir una naturaleza pecaminosa iba a asumir el pecado en su vida, era el Señor Jesús, y el Señor Jesús iba a ser levantado en esa cruz, y todo el que mire a la cruz, desde su obra magnífica hasta hoy, todo el que mira la cruz no tiene muerte, no muere. Ustedes recuerdan eso, ¿cierto? Eso estoy hablando de lo que él le dijo a Nicodemo. Entonces la serpiente de bronce tenía la forma, o era una serpiente, tenía la forma serpentina, y Jesús adquirió como esa forma sin tener esa naturaleza pecaminosa. Él adquirió eso por nosotros. Cristo fue hecho pecado solamente en forma, pero dentro de él no había pecado.
Él no tenía nada que ver con la naturaleza del pecado, solo fue hecho en la forma de la serpiente. Y por eso es que Pablo dice, en semejanza de carne de pecado, y todo esto lo hizo por nosotros, porque sobre él se cargó todo el pecado. Él asumió en su humana naturaleza todo el pecado de la carne del hombre. A ver, hermana Janet. Pues yo no recordaba ese pasaje bíblico de lo que usted dice, hermano, y me parece algo bien importante. ¿No era que el Señor allí estaba mostrándole a Moisés el tema de las dos simientes, que fue lo mismo que el Señor hizo en la cruz cuando estaba un pecador a un lado, o estaban los dos ladrones, digamos, y uno pues recibió a Cristo, ¿no? Recibió el reino, entró al reino, y el otro no? Cuando hablamos de la serpiente o cuando se tipifica la serpiente, no sé, siempre pienso como en el tema de la simiente de Dios y la simiente del enemigo, ¿no? Bueno, sí, nosotros, todo el que no está en Cristo, todo el que no recibe, todo el que no mira al que es levantado, pues pertenece a esa otra simiente. Todo el que no recibe al Señor, todo el que no mira al Señor, todo el que no reconoce al Señor, pues se queda en esa naturaleza pecaminosa, porque justamente en la cruz del Calvario se juzgó esa naturaleza pecaminosa y se le dio muerte a esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos está mostrando la Escritura en la obra de Cristo en la cruz, ¿no? O sea, debido a la carne de pecado, nosotros sabemos que la ley de Dios era débil para el hombre no podía cumplirla. Por lo tanto, Dios tenía que terminar con la carne y con el pecado. Así que Él envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en semejanza de una serpiente, y Cristo llevó la carne a la cruz y la crucificó allí. Esto es interesante, hermanos. Todos los seres del mundo espiritual, los ángeles, los espíritus malignos, conocen el significado de esto. Ellos no ignoran eso. Cuando nosotros estemos en la realidad del reino venidero, miraremos hacia atrás y diremos, ahora entiendo cómo Satanás fue aniquilado por medio de la carne de Cristo en la cruz. Satanás fue totalmente eliminado y destruido por medio de la misma carne de la cual Cristo se vistió. Como quien dice que dicha carne que asumió el Señor en la cruz, pues trae un símil de eso que pasó allá con Moisés cuando levantó la serpiente de bronce. Cuando la carne fue crucificada sobre el madero, Satanás fue vencido. Cuando la carne fue crucificada sobre el madero, Satanás fue vencido. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo allí, porque el versículo 3, no estamos en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿qué más dice? Este pedacito aquí lo tengo en la Biblia, ¿qué dice? En semejanza de carne. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó Cristo al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Bendito sea el Señor, porque allí en la cruz del Calvario, la carne de pecado fue crucificada, dándonos a entender el Señor de que fue vencida. Eso era lo que utilizaba el enemigo y lo que siempre utilizará el enemigo para tratar de volvernos a llevar a vivir en la ley del pecado y de la muerte. Pero ahí en la cruz del Calvario la carne fue vencida, fue crucificada, se le dio muerte. Jesús asumió esa muerte. Y esto es muy interesante que usted lo tenga siempre presente, hermano. Vamos entonces al versículo 4. Vamos al versículo 4. Dice de la siguiente manera: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Préstele atención a eso. Dios condenó el pecado en la carne para que el justo requisito de la ley pudiera ser cumplido en nosotros. Nosotros sabíamos que había una imposibilidad en cuanto a la ley de Dios por causa de la carne. Había una imposibilidad en cuanto a la ley de Dios por cuanto a la carne. La ley decía, no haga esto, pero la carne dice, sí lo hago. Eso lo vimos ahí en Romanos 7, ¿no? La ley le dice, haga esto, pero la carne dice, no lo hago. Por eso es que Pablo debe decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley que está en mí, que termino haciendo lo malo. Y queriendo no hacer lo malo, pues eso es lo que más hago. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y condenó hacia el pecado, resolviendo de esa manera el doble problema, el pecado y la carne. El pecado y la carne. Ese es el problema, el pecado y la carne. Ahí en Romanos 8:2 se menciona que se menciona el espíritu. En Romanos 8:4 se está también involucrando el espíritu humano, porque dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y vamos a ver que el Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano, está amalgamado con nuestro espíritu humano. Eso lo va a decir el apóstol Pablo. El Espíritu Santo y el Espíritu nuestro, en el momento que yo recibí la salvación, en ese momento el Espíritu de Dios y el Espíritu mío se unieron y se amalgamaron. Ahora andamos con este espíritu mezclado, vamos a decir. Y si estamos de esa manera, y si vivimos de esa manera, podremos cumplir con las demandas de la ley. ¿Y por qué podemos cumplir con las demandas de la ley? Porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros nos lleva a guardar la ley de una forma, para el Espíritu es natural. Digamos que la ley del Espíritu de vida cumple espontáneamente con los requisitos de la ley. No es un esfuerzo nuestro por tratar de cumplir la ley. Es el Espíritu de vida que está dentro de nosotros que comienza a cumplir la ley. Porque para el Espíritu de Dios amalgamado con nuestro espíritu, la ley es un asunto donde Él se mueve. La ley es la forma donde Él camina sin ninguna dificultad. El problema de la ley es para nuestra carne, lo que yo les estaba diciendo ahora. Nosotros sabemos que el Señor Jesús cumplió la ley de Moisés a la perfección. Eso nosotros lo sabemos. Jesús cumplió con todo. Ahora, si Jesús está dentro de mí, si Jesús está, el espíritu de vida de Cristo Jesús está en mí, pues ese espíritu de vida es el que me puede llevar a mí y me conduce a poder cumplir con todos los requisitos de lo que la ley demanda. Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Lo que está diciendo a Pablo es que para el hombre que está en el Señor, si usted está en Cristo, lo más natural debería de ser comenzar a andar en el espíritu, en ese espíritu de vida, porque si andamos andando en ese espíritu, estaremos cumpliendo con todas las demandas de la ley. Les hago una pregunta. ¿Alguien que está andando en el espíritu podrá violar la ley? ¿Qué piensan ustedes? No. No, el espíritu no. No. A ver, hermano, ¿por qué? Porque la ley del espíritu es contraria a la ley de la carne, y si ando en el espíritu, pues no puedo violar la ley de la carne. Amén, amén, hermano, sí, Señor. Si yo ando en el espíritu, ¿estaré violando la ley? No, porque el espíritu
que está en mí nunca, así como Cristo nunca violó la ley, si nosotros andamos en el Espíritu no violaremos tampoco la ley. ¿Cuándo violamos la ley? Cuando andamos y entramos en el terreno de la carne. ¿Sí estamos? Amén, amén. ¿Estamos, hermanos, o no estamos? Sí, estamos. Amén, amén. Hermano, sí es. Hermanos, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano. La ley del espíritu de vida cumplirá espontáneamente los requisitos de la ley. Y eso es lo que Pablo nos lleva a un descanso. Nos lleva a un descanso en entender esto. Porque cuando nosotros en nuestra infancia espiritual comenzamos en el Señor, es muy posible que nosotros querramos, como dijo el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Moisés les habló acerca de las demandas de lo que Dios quería con ese pueblo, Moisés le dio al pueblo los mandatos, los estatutos, las leyes, las normativas, y él le preguntó al pueblo, ¿ustedes cumplirán con lo que Dios manda? Y todos al unísono dijeron, cumpliremos, Moisés, cumpliremos. Estaban convencidos que ellos iban a poder cumplir las demandas de Dios. Ellos creían que la iban a poder cumplir. Pero entre más ellos trataban de cumplir, se daban cuenta que siempre estaban en problemas. Porque con ese esfuerzo, el hombre en su orgullo de la misma carne cree que puede cumplir con los requisitos de la ley. Y eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar en este justamente pasaje del capítulo 8. Ya habíamos hablado, como les digo, del capítulo 7, donde Pablo dice, no, o sea, vamos a perder el examen si creemos que vamos a querer cumplir la ley desde nuestra propia fuerza, ¿no? Nuestro propio orgullo nos dice, sí, claro que podemos cumplir la ley, no hay ningún problema. Hay una corriente espiritual en este momento dentro de la iglesia que tiene que ver con el resurgimiento que nunca ha dejado de ser, pero que ahora ha vuelto a tomar gran forma, de aquellos que hablan de la necesidad de cumplir con los ritos, de cumplir con las fiestas del Señor, de cumplir con todas estas festividades y todas estas cosas del Señor, inclusive de guardar el Shabbat. Son gentiles, pero quieren volver otra vez a retomar todas estas cosas de la cultura judía y vuelven y se meten en toda esta camisa. ¿Se le fue la señal al hermano Carlos o también para todos? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano, se le fue la señal y se salió también. Puede haber sido que se le descargó el celular. Se le fue la luz al Carlito. Creo que se le descargó el celular. Vamos a darle esperita que el hermano vuelva y resuelva a los hermanos para continuar con este tema tan bonito, tan agradable para nosotros poder entender lo que allí nos explica nuestro hermano Carlos.
Bueno, mis hermanos amados, ya sabemos que para que la ley se cumpla, tenemos que renunciar a la carne para que el Espíritu Santo pueda traernos a nosotros esa nueva ley donde no vamos a pecar. Entonces, no sé si quieren aportar algo mientras llega el hermano Carlos. El hermano ya se está intentando conectar con el computador, que porque se le cayó pues la conexión. Entonces Ya sí, ya ya está sí. intentando nuevamente mis hermanos entrar a la reunión. Bueno, mis amados, no sé qué ha pasado, alguna falla técnica aquí, no sé qué pasa, pero vamos entonces a dejar hasta allí, vamos a quedar en el versículo 4 para que estemos meditando en todo lo que hemos hablado. Es probable que usted quiera volver a escuchar para que le ponga mucho cuidado a lo que hemos hablado. Espero que sea una noche de bendición para todos, que todos podamos estar alineados con lo que el Señor nos está mostrando, dado que como hijos de Dios debemos entender estas cosas. A veces son difíciles de entender, lo tengo que admitir, pero en la medida que nos vamos familiarizando con lo que el Espíritu Santo nos va abriendo, con la familiarización también de los términos y de las cosas, creo que vamos teniendo una mayor comprensión. Y qué bueno que usted está esta noche aquí, porque creo fervientemente que el Señor nos está preparando para las cosas que están por venir. Todos los hijos de Dios que no estén preparados para lo que ha de venir, seguramente van a sucumbir a las cosas que van a venir. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice el apóstol Pablo o como lo dice el libro de Hebreos. Algunos dicen que no fue Pablo el que lo escribió, pero bueno. Lo cierto es que tenemos que estar atentos a las cosas que han de venir y preparándonos cada día, sabiendo de que si entendemos las cosas, si entendemos qué es lo que el Espíritu está mostrando, hacia dónde nos está llevando el Espíritu, entonces como hijos de Dios podemos avanzar a tener como una contra justamente contra todas las cosas que han de venir, porque las cosas se van a poner un poco complejas, se avisora eso, y los hijos de Dios que estén verdaderamente sustentados, los hijos de Dios que estén firmes en el Señor, son los que podrán avanzar en esa hora de oscuridad. Hoy nos enciendes el corazón.